Para nombrar los diferentes compuestos inorgánicos podemos guiarnos de la siguiente manera. Cuando un metal reacciona con el ion hidruro, forma un hidruro metálico. En la fórmula química la vamos a escribir como primero el metal, luego el hidruro, o sea el hidrógeno. Para nombrarlos siempre comenzamos con hidruro y el nombre del catión. Ejemplo: si nosotros tenemos el catión sodio y el hidruro, el nombre va a ser hidruro de sodio. Por su parte, si tenemos el ion cuproso y el hidruro, se va a llamar hidruro cuproso. En este caso es porque el cobre trabaja con dos estados de oxidación, con uno y con 2. En el siguiente ejemplo vamos a ver que cuando el cobre trabaja con 2 más, tenemos que ponerle un índice al ion hidruro para balancear las cargas para que sean igual a 0, y este se va a llamar hidruro cúprico. Ahora, también los metales pueden reaccionar con el oxígeno para formar óxidos básicos. Recordemos eso. Recordemos también que la estructura de la fórmula química de los óxidos, vamos a escribir primero el metal y luego el oxígeno. Recordando que nosotros tenemos que la suma de las cargas del ion óxido como el catión metálico tiene que ser igual a 0. En este caso vamos a dar los nombres o la nomenclatura en dos tipos de sistemas: el sistema tradicional y el sistema stock. Cualquiera de los dos nos va a servir y para nombrar dichos óxidos. En el sistema tradicional vamos a poner siempre óxido al inicio, luego la raíz, y dependiendo del estado de oxidación del metal vamos a elegir oso si es el menor estado de oxidación o ico si es el mayor estado de oxidación. En el sistema stock siempre comenzamos con óxido, ya que estamos hablando de óxidos básicos, el nombre, que es diferente a la raíz, y el estado de oxidación entre paréntesis, indicando en números romanos este. Como ejemplos podemos poner de nuevo el cobre. Recordemos que el cobre trabaja con dos estados de oxidación, con 1 y con 2. En este caso vamos a trabajar esta fórmula donde el cobre trabaja con 2 más, y en el sistema tradicional sería óxido cúprico. En el sistema stock lo nombraríamos óxido de cobre entre paréntesis en números romanos 2. Para hacer el siguiente ejemplo vamos a utilizar el cobre, pero cuando trabaja con estado de oxidación 1 más, y su nombre tradicional sería óxido cuproso. Y por su parte en la nomenclatura stock sería óxido de cobre entre paréntesis y números romanos 1. Ahora, estos óxidos básicos pueden reaccionar con agua para dar bases o hidróxido. Recordemos que el grupo funcional de las bases o los hidróxidos va a ser el OH, el ion hidroxilo. Para nosotros escribir la fórmula química de un hidróxido, tenemos que comenzar con el metal y el ion hidroxilo. Para nombrar los hidróxidos, tenemos que siempre escribir o comenzar con hidróxido, la raíz, y dependiendo de su estado de oxidación vamos a saber si el sufijo termina en oso o en ico, que sería que estaríamos hablando de la nomenclatura tradicional. Pero acá también la podemos escribir en la nomenclatura stock.
bueno, stock con K, acá se me fue una T, pero seguiría lo mismo. Hidróxido al inicio, nombre, y al final el estado de oxidación en números romanos. Como ejemplo, y como hemos venido trabajando con el cobre, lo vamos a hacer con eh, el cobre tanto con estado de oxidación 1 como estado de oxidación 2. Acá en este caso vamos a trabajar con el cobre con estado de oxidación 1 más. Quiere decir que está trabajando con el menor estado de oxidación. Para nombrarlo con el sistema tradicional lo podríamos llamar como hidróxido cuproso. Pero si nosotros lo queremos llamar en la nomenclatura stock, lo llamaríamos hidróxido de cobre entre paréntesis 1. Ahora, si nosotros trabajamos con el cobre con estado de oxidación 2 más, en el sistema tradicional lo llamaríamos hidróxido cúprico, ya que está trabajando con su mayor estado de oxidación, o hidróxido de cobre 2. Ya habiendo hablado de los diferentes tipos de reacciones que se veían con los metales, vamos a comenzar con los no metales. Recordemos que los no metales son los que se encuentran arriba de la escalerita que se forma abajo del boro y que podemos diferenciar en la tabla periódica. Cuando un no metal reacciona con el protón, recordemos que el protón va a ser el hidrógeno con carga positiva, se va a formar un ácido hidrácido. Recordemos que en la nomenclatura de los ácidos hidrácidos, la terminación no es hidrácido, sino la terminación es hídrico. Entonces vamos a comenzar ácido, la raíz del compuesto que estemos trabajando y la terminación hídrico. Como ejemplo podemos tomar el HCl, también conocido como ácido muriático. En este caso, el que aporta la parte negativa es el no metal. El protón es el que da la parte positiva. Este se llamaría el ácido clorhídrico por su raíz del cloro y la terminación hídrico. En la siguiente, si utilizamos el no metal, que es el azufre, con su estado de oxidación negativo, vamos a tener el ácido sulfhídrico. Ahora, de igual manera, los no metales pueden reaccionar con el oxígeno para darnos paso a un óxido ácido. Los óxidos ácidos, recordemos que siempre vamos a comenzar con el no metal en este caso y para escribir la fórmula terminando con el oxígeno. De igual manera que los óxidos básicos podemos ya nombrarlos con la nomenclatura tradicional y con el stock de la misma manera. Para estos ejemplos vamos a utilizar el nitrógeno como no metal. Recordemos que el nitrógeno puede trabajar con estado de oxidación 3 más y con 5 más. En todos los compuestos, la suma de sus cargas tiene que dar 0. Por esa manera nosotros ponemos los subíndices para que así la suma de estas cargas no sea igual a 0. El primer ejemplo, cuando el nitrógeno trabaja con su menor estado de oxidación, lo llamaríamos óxido nitroso. Pero cuando el nitrógeno trabaja con su mayor estado de oxidación, lo llamaremos óxido nítrico en nomenclatura tradicional. En nomenclatura stock lo podemos llamar óxido de nitrógeno 3 o óxido de nitrógeno 5, dependiendo con qué estado de oxidación esté trabajando nuestro no metal. Ahora, estos óxidos ácidos pueden reaccionar con el agua para formar un ácido oxácido. La estructura de la fórmula química de los óxidos oxácidos, vamos a comenzar con el hidrógeno, el no metal y luego el oxígeno. Para nosotros escribir el nombre correcto del ácido, tenemos que identificar cuál es el anión con el que estamos trabajando. Como ven en la figura superior, si nuestro ion termina en ato,
nuestro ácido, al agregar los iones protones de hidrógeno, va a terminar en ácido ico. Y si nuestra ion termina en ito, nuestro ácido va a terminar en oso. En este ejemplo vamos a subrayar nuestro ion, que es el ion nitrito, y como es nuestro ion nitrito, vamos a saber que nuestro ácido va a terminar en oso. En este caso va a ser el ácido nitroso. En el diagrama superior pueden identificar que lo único que va a cambiar de los iones va a ser el sufijo, no el prefijo. El prefijo se mantiene. Si nuestro ion es hipoclorito, en la forma del ácido agregando los hidrógenos va a ser ácido hipocloroso. Para el siguiente ejemplo del nitrógeno, cuando este nitrógeno trabaja con 5 más, lo vamos a conocer como ion nitrato. Y en su forma de ácido, al agregar los protones, su nombre va a ser ácido nítrico. Ahora recordemos que estas bases o esos hidróxidos se pueden unir o reaccionar, vendría siendo mejor la palabra, con los ácidos oxácidos o con generar los ácidos para formar oxisales. En este caso se llama oxisal porque vamos a encontrar oxígeno en la mezcla entre ellos dos. Recordemos que para escribir la fórmula química vamos a comenzar con el catión y luego el anión. O sea, primero comenzamos con el metal, luego el no metal y luego el oxígeno al ser una oxisal. Y recordemos que las oxisales contienen oxígeno. Para nombrar estas oxisales, recordemos que primero tenemos que poner el nombre del anión seguido del nombre del catión. Ya llegados a este caso, nosotros ya vamos a saber cómo se va a llamar, cuál va a ser el catión, cuál va a ser el anión y su nombre. Como hicimos los ejemplos con el cobre y con el nitrógeno, vamos a seguir estos ejemplos. Vamos primero a poner el cobre cuando trabaja con uno más y utilizando el ion nitrito podemos nombrarlo como nitrito cuproso en nomenclatura tradicional, pero en nomenclatura stock podemos llamarlo nitrito de cobre 1. Ahora, para este ejemplo vamos a utilizar el nitrógeno cuando trabaja con el estado de oxidación más 5. En este caso es el ion nitrato. Y el cobre, como está trabajando con el estado de oxidación 2 más, va a ser el ion cúprico, para nombrarlo nitrato cúprico. O en stock nitrato de cobre 2.